Sony está preparando el entierro silencioso de PlayStation Network. Y si eso ocurre, no desaparecerá solo un nombre, desaparecerá una parte entera de la historia de PlayStation. Porque esto no va de un simple rebranding, va de borrar un recuerdo. Y quizás también de borrar todo lo que venía unido a él. Mira tu consola ahora mismo. Ve a los ajustes, a los textos legales, a esas esquinas donde normalmente nadie mira. El nombre PlayStation Network está desapareciendo. No hubo anuncio, no apareció en un State of Play, no hubo un directivo subiéndose a un escenario para explicarlo. Simplemente empezó a difuminarse y cuanto más te fijas, más raro resulta. Porque según un email interno filtrado por Insider Gaming, Sony ya habría avisado a desarrolladores de que las siglas PSN desaparecerán oficialmente antes de septiembre de 2026. Y aquí está lo importante. No quieren sustituir PSN por otro nombre. Quieren sustituirlo simplemente por PlayStation. Una sola palabra, una sola identidad, un solo ecosistema. Y cuanto más analizas todo lo que está haciendo Sony ahora mismo, más parece que esto lleva años preparándose. Para entender por qué Sony quiere dejar atrás PSN, primero hay que entender qué representaba. Corría el año 2006. PlayStation 3 llegaba al mercado y Sony intentaba ponerse al día en algo donde Xbox llevaba una ventaja enorme. Xbox Live ya existía desde 2002. Era rápido, era estable y sobre todo tenía una identidad clarísima. Sony llegó tarde, muy tarde. Y su respuesta fue simple: nosotros no vamos a cobrar por jugar online. Mientras Microsoft convertía Xbox Live en un servicio premium, Sony construyó PSN alrededor de una idea muy poderosa: el online para todos. Y durante años eso funcionó. PSN no era solo un servicio, era una promesa. Hasta que en 2011 esa promesa se convirtió en una pesadilla. Abril del 2011. PlayStation Network se apaga. Al principio parecía mantenimiento, luego hubo silencio y después llegó el caos. 23 días offline, 77 millones de cuentas afectadas, contraseñas, direcciones, datos personales y posiblemente tarjetas de crédito. Pero lo peor no fue solo el hackeo, fue la sensación. Durante días, millones de personas encendían su PlayStation y se encontraban con el vacío, sin respuestas, sin explicaciones, sin saber si sus datos estaban seguros. Y aunque PSN volvió, algo nunca volvió del todo: la confianza. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, porque quizás Sony no quiere borrar únicamente unas siglas, quizás quiere dejar atrás el recuerdo más tóxico de toda la historia moderna de PlayStation. Y honestamente, desde el punto de vista empresarial, tiene mucha lógica. El problema es todo lo demás. Mucha gente dirá, da igual, solo están cambiando el nombre. Pero cuando más miras los detalles, más parece otra cosa. Porque esto no se siente como un cambio, se siente como una transición. Lenta, silenciosa, pero constante. Los logos cambian, los textos legales cambian, las referencias a PlayStation Network empiezan a desaparecer poco a poco. Como si Sony estuviera intentando simplificar su propia historia. Y lo más inquietante es que ni siquiera parecen querer llamar demasiado la atención. No hay gran anuncio, no hay campaña, no hay despedida, solo un email filtrado
y una fecha, septiembre de 2026. Cuando termine este video, ese reloj seguirá avanzando. Y aquí es donde aparece la verdadera razón detrás de todo esto. PlayStation ya no es solo una consola. Está en PC, está en móviles, está en la nube, está en películas, está en anime con Crunchyroll. Y de repente el nombre PlayStation Network empieza a sonar viejo. Suena a 2006, a una época donde PlayStation era simplemente una máquina debajo de la tele. Pero Sony ya no quiere venderte solo hardware, quiere construir un ecosistema. Algo mucho más parecido a Apple o a Google, un sistema donde no importa desde dónde entras, lo importante es que permanezcas dentro. Y entonces todo encaja, porque si juegas desde PC, PlayStation Network suena ajeno, pero PlayStation suena universal. Ya no entras a una red, entras al mundo PlayStation. Y eso no es un simple cambio de nombre, es un cambio de ambición. Y aquí es donde las filtraciones sobre PS6 empiezan a resultar especialmente interesantes, porque según varias fuentes cercanas a la industria, Sony no estaría preparando simplemente una nueva consola, estaría preparando el centro de todo: juegos, películas, anime, cloud gaming, servicios, todo conectado bajo una misma identidad. Y sí, también empiezan a aparecer rumores sobre el hardware: arquitectura AMD Zen 6, mejor trazado de rayos, muchísima más potencia gráfica, pero honestamente, eso casi es lo de menos. Lo importante es la dirección, porque PlayStation 6 podría convertirse en la primera PlayStation diseñada desde el principio no solo como consola, sino como puerta de entrada al ecosistema entero. Y aquí entra la parte más polémica: PC. Según varios reportes recientes, Sony estaría reconsiderando llevar sus grandes exclusivos narrativos a ordenador. Los multijugadores probablemente seguirán llegando, pero las grandes historias de PlayStation podrían volver a quedarse dentro de PlayStation, porque cuanto más valor tenga el ecosistema, más importante es que nunca salgas de él. Y probablemente la filtración más interesante de todas es que Sony estaría trabajando en una portátil real, no un accesorio para streaming como PlayStation Portal, una consola portátil de verdad. Según las filtraciones, utilizaría una tecnología llamada PSSR, básicamente renderizar juegos a menor resolución y utilizar inteligencia artificial para reconstruir la imagen y hacer que parezca mucho más detallada. El objetivo parece clarísimo: llevar la experiencia PlayStation completa al bolsillo. Consola, portátil, PC, cloud, móvil, todo conectado, todo bajo una sola marca: PlayStation. Pero hay un problema enorme en todo esto, uno del que Sony casi nunca habla: el pasado. Mientras PlayStation mira hacia el futuro, hay millones de jugadores mirando hacia atrás. PlayStation 3, PlayStation Vita, juegos digitales antiguos, compras ligadas a servidores que algún día dejarán de existir. Y aquí es donde PlayStation Network deja de ser solo un nombre, porque PlayStation Network está incrustado en esas consolas, en sus menús, en sus tiendas, en su identidad. Cada vez que enciendas una PlayStation 3, ahí sigue. Y lo inquietante es que en prácticamente todas las filtraciones y reportes sobre el futuro de PlayStation, nadie habla realmente de preservar nada de eso. Eso ha puesto nervioso a muchos coleccionistas, porque el cambio de marca podría terminar siendo la excusa perfecta para desconectar lentamente todo lo antiguo. No mañana, no de a golpe, pero sí poco a poco, hasta que un día simplemente deje de existir. Porque al final, esta historia no va realmente de PlayStation Network, va de algo mucho más incómodo. ¿Qué ocurre cuando lo digital deja de formar parte del futuro? ¿Qué pasa cuando los juegos que compraste dependen de servidores, marcas y empresas
que ya no tienen interés en mantenerlos vivos. ¿Por qué cada vez cuesta más sentir que algo te pertenece de verdad? Ya pasó con Xbox, con estudios cerrados, con juegos eliminados, con contenido que desaparece sin hacer ruido. Y quizás eso es lo que realmente da miedo. No perder un logo, no perder un servicio, perder la sensación de que aquello que formó parte de tu vida seguirá existiendo dentro de 10 años. Así que cuando Sony termine enterrando PlayStation Network, cuando llegue la nueva generación, cuando todo sea más limpio, más moderno y más conectado, la pregunta ya no será qué estás jugando. La pregunta será qué queda de todo lo que jugaste. Porque esa transformación no empezó hoy, empezó hace años. Y precisamente por eso, en el video anterior hablamos de cómo Xbox fue la primera en convertir sus consolas en servicios y de por qué ahora Sony parece estar acercándose exactamente al mismo modelo que durante años criticó. Porque Sony no está enterrando PlayStation Network, está borrando el recibo. Y cuando desaparece el recibo, empieza a ser mucho más difícil demostrar que algo alguna vez te perteneció. Gracias por ver. Y si quieres entender por qué todo esto empezó realmente con Xbox, el video está justo ahí. Los quiero, mis nenes. Chao.